Vamos a iniciar en este módulo una introducción básica a la toxicología. La materia se puede presentar como a modo introductorio en dos formas diferentes, homogénea y heterogénea, según sea formada completamente por sus propiedades en forma uniforme en cualquier punto de la misma, o bien esté formada por dos o más porciones diferentes, separadas por superficie definida, a través de las cuales las propiedades cambian abruptamente. Es decir, ahí estamos marcando la diferencia entre fase homogénea y fase heterogénea. Por ejemplo, un sistema homogéneo lo está constituyendo el agua. Un sistema heterogéneo es una mezcla, y cada porción de esa mezcla homogénea de la misma constituye, desde el punto de vista químico, una fase. Una fase homogénea es de composición uniforme y completamente invariable. Constituye un ejemplo de sustancia pura, tal lo es el azufre, el hierro, la sal, el azúcar, etc. Las sustancias formadas por dos o más elementos pueden descomponerse en estos por medios químicos apropiados y se denominan compuestos. El azúcar, por calor, se transforma en agua en estado de vapor y en carbón, materia negruzca que en su composición proporciona energía. Y el carbón no puede transformarse en otros compuestos, en otros cuerpos. El agua generada puede descomponerse aplicando corriente eléctrica y agregando alguna sustancia que favorezca la conductividad, descomponiéndose en hidrógeno y oxígeno, los cuales ya no pueden descomponerse en otros cuerpos. Entonces, de esa forma estamos clasificando los compuestos por conveniencia de estudio en orgánicos, que son los compuestos del carbono, e inorgánicos, que son los que no tienen carbono. Y en el mundo actual se manejan varios millones de sustancias y de productos químicos en general. Entonces, tenemos, para hacer este cuadro sinóptico, la materia constituida por sustancias puras o por mezclas. Las mezclas pueden ser heterogéneas, homogéneas, y las sustancias puras podemos tener elementos químicos simples o compuestos con la unión de estos elementos. Avanzamos un poco, se los dejo después para ustedes en la terminación de esta diapositiva, que es muy sencilla, y entramos ahora a las características de riesgo más importantes de las sustancias químicas. Las sustancias químicas podemos clasificar por sus propiedades, por ejemplo, en sustancias que pueden ser explosivas, en sus propiedades físico-químicas que pueden ser explosivos, comburentes, es decir, que aportan oxígeno a la combustión, extremadamente inflamables y con menor inflamabilidad. Desde el punto de vista toxicológico, de muy tóxicos, nocivos, corrosivos, irritantes, etc. Y según los efectos sobre la salud humana, donde entonces podemos tener, según sus efectos sobre, por ejemplo, el medio ambiente. Y dentro de la salud humana, carcinogénicos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. Y del medio ambiente, peligrosos para el medio ambiente. Entonces podemos hacer esta clasificación que es bastante sencilla. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las características de riesgo de los productos químicos, es respecto a su límite de inflamabilidad. Los compuestos químicos en estado de vapor o de gas, al estar mezclados con el aire, podemos tener entonces de 0% hasta 100 y de 100 de aire hasta 0 de aire. Los compuestos químicos presentan gases y vapores, una franja a la que se denomina límite inferior de inflamabilidad y una franja superior que se llama límite superior de inflamabilidad, que constituye una relación entre el porcentaje de ese gas o vapor en aire respecto entonces de considerarlo en el límite inferior, la menor concentración en el cual la presencia de una llama puede transmitir al resto de la masa y generar una explosión, y el límite superior donde de ahí para abajo puede generar lo que llama una mezcla explosiva. Es decir, tenemos en ese rango entre el límite inferior, inflamabilidad, y el límite superior, la probabilidad de tener una mezcla explosiva. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene un combustible
en estado de vapor o de gas mezclado con el aire, cuando está por encima del límite superior de inflamabilidad, la mezcla está muy saturada como para transmitir la llama. Y en cambio, por debajo del límite inferior de inflamabilidad, la mezcla está muy diluida para hacer ese mismo propósito. Entonces, entre esta ventana del límite inferior y el límite superior está el peligro de generar entonces un riesgo de combustión. Y muchas veces hay lugares que hay altos límites superiores de inflamabilidad y lo que se hace muchas veces, pensando que es una buena solución, es que de esta zona pase al límite, a una zona menor al límite superior de inflamabilidad y puede entonces generar por una acción de aireación una condición totalmente insegura y generar un riesgo de combustión al diluir o ventilar el lugar. Y en otro orden de cosas, considerando el límite inferior de inflamabilidad y el límite superior de inflamabilidad, y mirando un poco la tabla esta que les estoy presentando, y mirando un poco el monóxido de carbono, si nos fijamos, el monóxido de carbono tiene un límite inferior de inflamabilidad de 12,5 y un superior de 74, es decir, en esta zona es la que va a generar el riesgo de combustión. Pero algo importante para decir, que el monóxido de carbono tiene una concentración que en aire puede ser letal del orden del 0,1%. Es decir, que el riesgo toxicológico va a ser mucho más importante que el riesgo de inflamabilidad. Podemos hacer una descriptiva de los desastres tóxicos que han ocurrido a lo largo de la historia y uno se va dando cuenta que el hombre maneja en miles de sustancias y diría que cuando uno lo compara con el Chemical After Service, hoy estamos arriba de los 150 millones de sustancias químicas diferentes que se conocen registradas, desde compuestos naturales y sintéticos, incluyendo aleaciones, por ejemplo, dentro de esa clasificación. Esto hace que este gran manejo de sustancias químicas haya potenciales intoxicaciones de diferente tipo. Y hoy día también está habiendo un cambio en la óptica del método descriptivo al método mecanicístico. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes se estudiaba en forma descriptiva lo que una sustancia química producía en la salud de una persona, sin entender mucho lo que estaba sucediendo. Hoy día lo que se estudia es el mecanismo de acción, con lo cual queda muchísimo más claro. Por ejemplo, el monóxido de carbono ingresa a la vía respiratoria e inhibe a la hemoglobina por formar carboxihemoglobina. La hemoglobina que transporta el oxígeno tiene menos cantidad de este para transportar ese oxígeno a los tejidos del cuerpo y esto genera algunas situaciones como es un régimen de hipoxia, cansancio en la persona eh, y otra serie de situaciones que uno puede describir con facilidad conociendo a priori el mecanismo de acción. Pero lamentablemente no se conoce de todas las sustancias cuál es el mecanismo de acción, solamente de una cantidad reducida de esa que estamos describiendo, de esa gran existencia que hay a nivel mundial. Las intoxicaciones, por otro lado, agudas, no son hechos aislados ni individuales como uno piensa, sino que pueden entrar a formar parte de una intoxicación masiva, como son las catástrofes o los desastres químicos, pudiendo incluir, por ejemplo, la catástrofe de Cromañón, donde se ha liberado por incendio de una lona que debería ser ignífuga, de grandes cantidades de monóxido de carbono y ácido cianhídrico. El análisis de algunos casos de intoxicaciones masivas es importante tenerlo en cuenta para tener en consideración y en mente el riesgo tóxico colectivo y también para mantener los mecanismos preventivos y defensivos totalmente alertas. Es decir, una cuestión de prevención. Lo más importante de cada caso, en las enseñanzas prácticas, es evitar los daños y optimizar la actuación en casos futuros. Por ejemplo, en el año 1953, en la bahía de Minamata, se destaca una parálisis sensomotora letal por mercurio. Esto ocurre porque había una empresa que se dedicaba a la
síntesis de productos plásticos y se utilizaba como catalizador compuestos de mercurio. Esos catalizadores envenenados ya fuera de uso se tiraban en la bahía de Minamata y esto reaccionaba con algunas algas y bacterias del agua generando dimetilmercurio, el cual se fijaba en los tejidos de los peces, produciendo, al pescarlo, una ingesta de ese pez con altas concentraciones de dimetilmercurio que atacan el sistema nervioso central, produciendo esa parálisis sensomotora que estamos mencionando. También en algunos videos de National Geographic de la época es bastante interesante observar la parálisis motora de algunos gatos que comían restos de estos pescados, produciéndose parálisis motora de las patas delanteras, no pudiendo caminar, y al utilizar las traseras giraban como trompos. En el año 1976, en Seveso, Italia, escape de tetraclorodibenzoparadioxina, uno de los compuestos de mayor actividad carcinogénica del planeta, se escaparon unos 200-300 gramos aproximadamente, produciendo una dispersión ambiental. En el año 1977, 270.000 intoxicaciones por harina liberada a la venta, contaminada con hexaclorociclobenceno. En Buenos Aires, en el año 1980, una contaminación mercurial de pañales. En esta circunstancia, los pañales que se utilizaban eran de algodón en esa época, y cuando venía la pañalera se hacía recambio por pañales limpios, pero desinfectados, con fenilborato de mercurio. Ese fenilborato de mercurio, al estar en contacto con la orina en el pañal, producía una absorción a través de la piel y aumentaban notablemente los niveles de mercurio en los infantes, razón por la cual se dejó de utilizar esa metodología, instaurando el uso del pañal descartable tal cual lo conocemos hoy día. En 1984, en Bhopal, India, el accidente de la Unión Carbide por isocianato de metilo afecta a más de 200.000 personas y mueren en un mismo día cerca de 2.000 fallecidos. Por supuesto que podríamos citar una gran cantidad de situaciones similares que han ocurrido a lo largo del mundo para utilizarlo como hitos toxicológicos, a lo cual sería interesante, como dijimos anteriormente, mantener ese mecanismo alerta para evitar que esto vuelva a ocurrir. Ahí tenemos algunas fotos de Seveso, Minamata y Bhopal en la India de la ocurrencia de estos accidentes con productos químicos que les mencioné en la diapositiva anterior. Hoy día sabemos que la toxicología, y sin haber entrado en la definición todavía, que es una ciencia de tipo multidisciplinaria. Manuel Repeto, que es un toxicólogo y químico de origen español, él señala que la toxicología debe ser aplicada a todo graduado universitario, debe tener conocimiento de toxicología independientemente de su formación. Y el desarrollo científico actual de la toxicología, y yo diría de hace unos 25 o 30 años, hace que entonces este grupo de trabajo de profesionales capacitados en las diversas titulaciones ha llegado a ser un desarrollo de la toxicología de un tipo realmente impresionante. Yo diría entonces en los últimos 25 o 30 años esto ha acontecido de una forma realmente sorprendente, esta característica del desarrollo impresionante que ha tenido esta ciencia. La toxicología la podemos definir como la ciencia que estudia los venenos, que depende de las raíces, o que procede, mejor dicho, de las raíces griegas toxicón, que es veneno, y logos, tratado o ciencia. Pero evidentemente esta definición es incompleta. Para nuestro curso y nuestros conceptos es fundamental utilizar esta que sigue a continuación, acuñada por Manuel Repeto, que ya les dije en unas diapositivas anteriores, químico y médico de origen español, quien fue el director del Instituto Nacional de Sevilla en España durante muchísimos años. La toxicología se define como una ciencia que estudia las sustancias químicas en cuanto a que es capaz de producir alteraciones patológicas en los seres vivos, con sobrevida, a veces con o sin secuela, o peor aún, la producción de la muerte, a la par que estudia los mecanismos de producción de dichas alteraciones patológicas y los medios para contrarrestarlas. Y ahí entran en juego los antídotos o los antagonistas, que son diferentes conceptos.
así como los procedimientos para detectar, identificar y cuantificar tales agentes y evaluar su grado de toxicidad, es decir, determinar si es toxicidad aguda o crónica, que después vamos a ampliar, como también su dispersión en el medio ambiente. Es decir, esta definición evidentemente es mucho más completa que la que mencioné acá al principio. Entonces nos quedamos con esta porque describe entonces que altera la salud, puede tener secuelas o no, puede producir la muerte, estudia los mecanismos de producción, los medios para contrarrestar, las formas de cuanticualificarlo y ver cómo se dispersa en el medio ambiente y saber qué tipo de intoxicación está produciendo. Evidentemente, una definición mucho más aclaratoria y mucho más completa. Y ahí ponemos la flecha que está girando, porque en definitiva la toxicología, según algunos investigadores, que toxicón también significa veneno en punta de flecha o punta de lanza. El hombre, en sus primeras apariciones en la Tierra, al ver que los animales se le escapaban, cuando los querían cazar o a tomar para comerlos, o subían a un árbol o huían velozmente, el hombre vio que había algunas plantas que producían parálisis de los animales. Entonces inoculó con esa savia de esas especies vegetales paralizantes en punta de flecha o lanza para luego cazar a sus almuerzo o cena, paralizando a los animales y pudiendo entonces poder cazarlos sin mayor inconveniente. Acá vemos entonces la forma en que la toxicología se relaciona con lo que nosotros llamamos arriba las ciencias básicas, como biología, química, patología, farmacología. Es decir, todas estas ciencias han nutrido para conformar lo que llamamos toxicología, y de ellas se desprenden áreas fundamentales y ramas aplicadas. Por ejemplo, la toxicología analítica, la general, la alimentaria, la forense, que vamos a empezar a describir a continuación con algún grado de detalle. Desde la toxicología ambiental define primero, debemos definir qué es el ambiente, el conjunto de todas las condiciones o influencias externas a las que se está sometido en un determinado momento al sujeto o sistema que estamos analizando. En consecuencia, el término de ambiente incluye al hombre, la fauna, la flora, el agua, el aire, etcétera, hasta los bienes materiales, el patrimonio natural. En consecuencia, podemos decir que la toxicología ambiental trata de estudiar y prevenir el efecto de los agentes tóxicos sobre cada elemento, en tanto que el objetivo de la ecotoxicología es la globalidad del sistema. Es decir, si yo digo estudio el nivel de mercurio en agua de un ecosistema, ahí estoy haciendo referencia a la toxicología ambiental. Y si de ese ecosistema estudio la integración de cómo afecta al mercurio en cada componente, eso es hacer ecotoxicología porque estoy hablando de la globalidad del sistema. Por lo tanto, es importante aclarar esto porque la toxicología ambiental y la toxicología, la ecotoxicología no son sinónimos, sino son dos ramas de la toxicología que posiblemente son las que han alcanzado mayor desarrollo de los últimos años. La toxicología reguladora, en cierta forma podemos definirlo como concepto para fijar, es que es la aplicación de los conocimientos toxicológicos con fines legislativos. Es decir, le da al legislador base científica para elaborar normas, recomendaciones y leyes, como también a los juristas para interpretar las mismas. Y esta tiene un viso histórico, una relación histórica con el Código de Hammurabi, implantado por el rey del actual Irak ante la Babilonia, hacia el año 1700 a.C., donde hay leyes que regulan el consumo de bebidas alcohólicas, como también la ley Cornelia del Imperio Romano, 82 años antes de Cristo, donde establece medidas contra los envenenadores. Entonces uno dice, bueno, a ver, una bebida, el agua de consumo no tiene que tener más de 10 ppb de arsénico. Eso es hacer toxicología reguladora, porque la OMS dice que por encima de ese valor puede producir problemas en la salud. Entonces hay que
se ha entregado esa información a los legisladores por parte del toxicólogo para que entonces regule y genere leyes con la protección adecuada de la salud individual y pública. La toxicología laboral trata de la identificación, el análisis, el mecanismo de acción, el metabolismo y las interacciones de las sustancias químicas e industriales, con el diagnóstico de las intoxicaciones que dan lugar, el tratamiento y la prevención de los efectos que los efectos tóxicos pueden generar. Y estudiando esto en el ambiente laboral es muy interesante porque puede también desvincular ciertas intoxicaciones que se producen a veces fuera del ámbito laboral e identificarlas claramente. Un doble trabajo en distintos ámbitos, distintos horarios, y también la posibilidad de que la persona se intoxique en un taller sin las debidas condiciones de protección individual y ambiental. La toxicología alimentaria, donde se van a analizar entonces los aditivos, los contaminantes que puede tener un alimento para evaluar el riesgo que la ingestión representa para los consumidores. La toxicología analítica, tratar de estudiar los componentes de efectos toxicológicos sobre un alimento. No se trata de pretender analizar la composición absoluta de una muestra, sino analizar las sustancias de interés toxicológico que la muestra contenga. Entonces, existen que muchas veces la muestra puede ser de naturaleza biológica, como sangre, orina, etcétera. Para diferenciarla de los análisis clínicos, lo que hago es una determinación y una separación previa del tóxico de la matriz biológica. Esto se actúa en lo que se denomina toxicología forense. Entonces yo podría hacer análisis clínico toxicológico, análisis toxicológico forense en muestras post-mortem, análisis toxicológico de alimentos y análisis toxicológico en muestras ambientales, que es un poco el tema que nos ocupa en este curso. La toxicología clínica se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones en el hombre y los animales. El primer caso sería toxicología clínica humana y en el segundo toxicología clínica veterinaria, definidas por los conceptos también de Manuel Repetto en el año 1997. La toxicología farmacéutica del medicamento, que habla un poco entonces de los riesgos de analizar la evaluación toxicológica de los constituyentes farmacéuticos y de riesgo de su administración a corto o largo plazo que puede suponer para el consumo de personas o de animales. La toxicología forense es el conjunto de conocimientos para elaborar la resolución de problemas toxicológicos que plantea el derecho. Es decir, la aplicación de la toxicología a los propósitos de la ley. Por ejemplo, una persona conduce y produce un accidente. Se lo investiga y se analiza en sangre la determinación de alcohol etílico. O bien también de psicofármacos para ver si está bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente. La toxicología reguladora que ya hemos marcado en el diapositivo anterior. Y vamos a hablar un poco ahora de una introducción a la historia de la toxicología en un par breve de diapositivas. La historia del desarrollo de la toxicología nos marca que se han producido aspectos o ha tenido fines positivos, como el exterminio de plaga y el desarrollo de medicamentos. Fines negativos, uso criminal para fines políticos. Y el inicio de la toxicología fue con el método de prueba y error. Entonces, alguien consumía una planta donde no había registro escrito, solamente verbal, y a veces se perdía o la planta era similar, y era el método de prueba y error. Entonces, si el sujeto moría, era el método de prueba y error, y si el sujeto sobrevivía, seguía bajo la misma temática. O sea, un método totalmente empírico. Los primeros conceptos toxicológicos. Teofrasto von Hohenheim, en realidad el nombre era mucho más largo, conocido como Paracelso, entre los años 1491, que nació, y falleció en 1541, era alquimista y médico, cuyos preceptos, especialmente la idea de que solo la dosis hace que una sustancia sea medicamento o no, o veneno, sigue siendo clave para la toxicología. En su obra que él escribe, él ya se pregunta y se contesta.
¿Hay algo que no sea veneno? Todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea. Solamente la dosis determina que una cosa sea o no veneno. Dosis sola facitit venenum. Otros pensadores decían, medicamentos y venenos son a veces las mismas sustancias administradas con diferente intención. Y en cuanto a que todas las cosas son veneno y no hay nada que no lo sea, podemos incluir el agua. El agua también puede ser una sustancia que con poca cantidad o poca dosis produce efectos beneficiosos y en gran cantidad puede producir la muerte. Analicen un poco. La dosis, que se usa mucho en toxicología, es la cantidad de sustancia por kilogramo de peso capaz de producir un efecto en 24 horas. Uno puede tener la dosis terapéutica, que es la cantidad de sustancia por kilo de peso capaz de producir un efecto terapéutico en 24 horas. O dosis letal, capaz de producir en 24 horas por cada cantidad de sustancia por kilo de peso, capaz de producir un efecto letal en 24 horas. Bernardino Ramazzini, considerado el padre de la medicina del trabajo y la toxicología laboral, por su interés por los efectos de la contaminación ambiental, especialmente sobre los trabajadores. Relacionó profesiones diversas con olores y condiciones de salubridad de los lugares de trabajo y su posible participación en las enfermedades más comunes de cada profesión. Y él fue el primero en hacer dentro del set de preguntas que hace el médico, usted tiene padre, madre, vive, no vive, tiene hermano, etcétera. Él agregó dentro de qué enfermedades tuvo, él agregó dentro de las preguntas, ¿y usted de qué trabaja? Y empezó a relacionar el trabajo con las enfermedades. Por eso se lo llama el padre de la medicina laboral y de la toxicología. En el concepto y clasificación de toxicidad, la toxicidad la podemos definir como la capacidad para producir un daño a un organismo vivo, que va a depender de la cantidad de sustancia, la vía de administración que se hizo de esa sustancia y cómo se distribuye en el tiempo. O sea, fue poca cantidad a largo plazo, una única exposición en un muy corto periodo de tiempo, y ahí surge entonces el concepto de intoxicación crónica y aguda. Entonces, las intoxicaciones pueden ser, teniendo en cuenta este eje para analizar un poco mejor salud en función de enfermedad y el tiempo, y centrándonos en intoxicación de tipo aguda, cuando uno entra en contacto con una sustancia por única vez y en alta cantidad, en alta dosis, puede producir que repentinamente el estado de salud pase a estado de enfermedad, a un nivel crítico que puede producir la muerte, o bien sobreponerse y llegar el sujeto a vivir en el estado D, que con respecto al punto A, el estado de salud como está, en menor cuantía. Por lo tanto, esta diferencia es que indica que hubo un efecto con secuelas. Y cuando está en el punto C, si recupera el punto C, la recuperación es plena y no hay inconveniente, no hay daño sobre la salud y hay una recuperación al 100%. Intoxicación, entonces, aguda se caracteriza por tener una única exposición, alta concentración y una aparición de la sintomatología en menos de 24 horas. Cuando entramos a la crónica, la diferencia es que se producen múltiples contactos con dosis extremadamente pequeñas, dosis múltiple y aparición de sintomatología en varios meses o años, que acá incluiría a las enfermedades profesionales por sustancias químicas. Puede ocurrir entonces repentinamente caer el estado de salud hasta el estado de que puede fallecer o bien recuperarse con secuelas o recuperación plena. La diferencia es que, entonces dijimos, contactos múltiples, dosis pequeña de aparición de la sintomatología luego de varios meses o años. Esa es la diferencia entonces clara entre intoxicación crónica e intoxicación de tipo aguda. Entonces acá tenemos algo mucho más quizás claro, donde vemos para la primera el set de dibujos, que este hombre a las 11 abre un recipiente y 11 y un minuto queda expuesto con algún tipo de secuela. Entonces, una única dosis, altas concentraciones, alto nivel de concentración y aparición de sintomatología dentro de las 24, antes de las 24 horas.
La crónica, absorción repetitiva de un tóxico y aparición de síntomas luego de mucho tiempo. Fíjense, empieza en el 65 y termina en el 90, yéndose del lugar con su salud totalmente afectada y produciéndose entonces una intoxicación de tipo crónica. Podemos analizar lo mismo, pero quizás mucho más claro la otra diapositiva anterior, donde diferencia intoxicación crónica y aguda. Acá podríamos decir, hay un proceso donde hay una absorción, con un periodo de latencia hasta que la salud se deteriora, pero fíjense en que no dice si la absorción es repetitiva, pequeña o es una única exposición. El periodo máximo de muerte, que sería el punto B en las diapositivas anteriores, duración del efecto y la desaparición. Pero me parece que es mucho más claro la diapositiva anterior que diferenciaba entre intoxicación crónica y aguda. Las características tóxicas de un agente la podemos definir, entre otras, con la dosis letal 50. La dosis letal 50 es la dosis que produce la muerte del 50% de un lote de experimentación y se expresa en miligramos del compuesto por kilogramo de peso del animal. Entonces, a menor valor de dosis letal 50, más peligrosa es la sustancia respecto de otra de mayor magnitud, porque produce el mismo efecto con menos cantidad. Entonces acá tenemos alguna sustancia a modo de ejemplo, donde citamos, por ejemplo, el etanol, que tiene una dosis letal 50 de 10.000 miligramos por kilo. Cloruro de sodio necesito menos cantidad, por lo tanto, entre estos dos, el más peligroso es el cloruro de sodio. Si comparo el cloruro de sodio con la estricnina, evidentemente la estricnina tiene ranking de esas dos, y así voy bajando hasta tener la toxina botulínica, donde la dosis letal 50 es extremadamente baja. Recuerden ustedes los casos en que a veces en pizzerías hay intoxicaciones masivas por botulismo, por tener esta toxina un nivel extremadamente baja de toxicidad marcada descriptivamente hablando como dosis letal 50. Entonces, quizás a los efectos de que uno en la diapositiva anterior, la dosis letal 50, la estaba refiriendo a animales, perdón, uno puede acá hacer una intercomparación y ver entonces cuánto está siendo representado por dosis letal oral en un hombre adulto, que quizá este dato es lo que nos da una mayor idea. Entonces, la denominación desde extremadamente tóxico hasta casi inocuo, dando el valor de dosis letal 50 por la vía en que se consume y para el animal de experimentación, vamos viendo que a medida que vamos descendiendo en la tabla, las concentraciones son mayores, es decir, es más inocuo. Entonces, para decir, bueno, una sustancia extremadamente tóxica que tiene una DL50 menor a 1 miligramo por kilo, para un adulto la puede matar una gota. Altamente tóxico con una DL50 de 1,50, una cucharada. Entonces nos vamos fijando que a medida que vamos descendiendo en el ranking de dosis letal 50, en la tabla para ir aumentando el valor de la dosis letal 50, va necesitando mayor cantidad de sustancia para producir la muerte en un hombre adulto. Entonces ahí nos damos un mayor sentido de realidad al utilizar este valor, al compararlo y hacer una correlación con la dosis letal oral en el hombre adulto, que va a tener más sentido para nosotros. Dentro de la etiología de las intoxicaciones, es decir, buscar el origen o la motivación de una intoxicación, podemos tener intoxicación con voluntariedad, que es un sujeto activo que piensa en otro, homicida. Sujeto pasivo en sí mismo, eso es un suicidio. Y sin voluntariedad entran las causas que son evidentemente accidentales. Dentro de esas que estamos marcando, podemos entonces citar dentro de la clasificación de las, por ejemplo, ambientales, podemos citar contaminación del aire,
dentro de las profesionales, distintas profesiones expuestas a sustancias químicas como pintores, poseros, mineros, etcétera, medicamentosas, como por ejemplo consumo por error, por el producto frasco, se equivocó el componente o dosis de un adulto o de un niño, por interacción entre sustancias, por no tomar o dar conocimiento al médico de cómo debería tomarse la prescripción y por intolerancia. Intoxicaciones accidentales alimentarias, de consumir con envases que tengan plomo o plástico, contaminación biológica, como decía anteriormente con botulismo, contaminación química con algunos plaguicidas y con algunos aditivos que pueden haber sido a veces fraudulentos, haber sido agregados en forma accidental no correspondiente a lo que debería haberse agregado. Y dentro de los voluntarios, la guerra química y biológica, donde tenemos un sujeto activo, los suicidios y los abortos, las toxicofilias o de drogadependencia y el dopaje laboral, deportivo o sexual respectivamente. Las sustancias tóxicas se pueden clasificar de varias formas. Vamos a mostrar a continuación una clasificación que da una serie de definiciones y ejemplos que creo que es una buena descripción para poder emplear. Entonces tenemos sustancias que pueden ser gaseosas, compuestos que a temperatura ambiente y presión atmosférica se comportan como el aire. Monóxido de carbono, acetileno, butano como ejemplo, e hidrógeno. Humos, materia sólida en suspensión formado por pequeñas partículas formadas por la condensación de metales o por el resultado de la combustión incompleta. Humo de soldadura, combustión de la madera, etc. Fibras, donde aquel material es más grande que 5 micras, con una proporción de 3:1 en la relación de longitud al ancho. Asbesto y fibras de vidrio, respectivamente. Podemos tener sustancias que generan neblina. Entonces acá tenemos gotas que son suspendidas en el aire, generadas por atomización o aspersión de un material líquido, alquitrán de hulla, insecticida, ácido sulfúrico, etc. Polvo por material generado por acción mecánica sobre un sólido. Polvos de madera, materiales sólidos en general. Vapores, material proveniente de la evaporación del líquido o de la sublimación de un sólido. Recuerde la sublimación de un sólido, el pasaje entonces de sólido a vapor sin pasar por el estado líquido. Nafta, aguarrás, mercurio para los primeros y alcanfor, naftaleno y yodo para lo que es el ejemplo de sublimación. Podemos hacer una clasificación según su procedencia. Podemos tener un tóxico de tipo de origen animal, por ejemplo, veneno de serpiente. Tóxicos vegetales, hongos, algunas plantas venenosas como la cicuta, tóxicos sintéticos generados por el hombre y otros que son los metales pesados, como para completar la clasificación. Podemos hacer otra clasificación según los efectos. Entonces podemos tener neumoconióticos, que son sustancias que actúan sobre el pulmón, y neumoconiosis es pulmón con polvo. Enfermedades que pueden generar siderosis producida por el hierro, aluminosis generada por el aluminio, silicosis generada por la silicia cristalina y asbestosis generada por amianto o el asbesto respectivamente. Podemos tener acá una clasificación como los irritantes, que pueden ser que actúen sobre tejidos sobre los que actúan, muy solubles en agua, que pueden actuar sobre las vías aéreas respiratorias superiores, como el clorhídrico o el hidróxido de sodio, y otras poco solubles que actúan sobre el tejido pulmonar, destruyéndolo, como el caso del cloro. Podemos tener asfixiantes, que actúan desplazando el oxígeno del aire sin tener una reacción de tipo química. Puede ser el dióxido de carbono que desplace al oxígeno y genere un régimen de hipoxia, el butano, etc. O reaccionando con algunos componentes de la sangre que son encargados de transportar el oxígeno
a través de los órganos, alterando esa capacidad. Monóxido de carbono y ácido cianhídrico, respectivamente. Agentes anestésicos que actúan sobre el sistema nervioso central, limitando la actividad cerebral. Generalmente, sustancias liposolubles de características de utilización como disolventes, tolueno, acetona, tricloroetileno, etc. Sensibilizantes, producen reacciones alérgicas, erupciones en la piel, respiratorias que nos pueden dar crisis asmática, oclusión de glotis, etc. Cancerígenos que pueden generar cáncer por modificación del ADN, y hay muchísimas sustancias, por ejemplo, el arsénico, el benceno, el cromo hexavalente, etc. Mutagénicos que producen alteraciones hereditarias, teratogénicos que pueden producir alteraciones sobre el feto durante el desarrollo intrauterino. Por eso es muy importante que las mujeres que están embarazadas declaren este estado por la utilización de rayos X y estas sustancias, efectos mutagénicos, teratogénicos y cancerogénicos. Los tóxicos sistémicos que ejercen su efecto sobre un órgano determinado. El hígado sería hepatotóxico, ejemplo clásico, tetracloruro de carbono. Nefrotóxico, afectación en los riñones, hidrocarburos halogenados, cadmio, mercurio inorgánico, el cloro, etc. Y los corrosivos que pueden actuar destruyendo células de los tejidos sobre los que actúan, ácidos clorhídricos, sulfúricos y álcalis hidróxido de sodio o de potasio, entre otros ejemplos de los más representativos. Podemos hacer una clasificación según la sintomatología que producen, clínica. Por ejemplo, producen anemia, disminución de los glóbulos rojos que están disponibles para transportar oxígeno, caso del plomo. Ceguera, alcohol metílico. Coma, barbitúrico. Dilatación de pupilas, estricnina. Disnea, el régimen respiratorio acelerado. Cianuro, monóxido de carbono, etc. Entonces ya uno puede empezar a clasificar, y en particular el médico, de cuál es la problemática y cuál es el tóxico que está produciendo el inconveniente grave de salud. Y podemos mencionar según el mecanismo de acción. Por ejemplo, sustancias metahemoglobinizantes, es decir, pasan el hierro de la hemoglobina, que está en estado ferroso, a férrico, y esto hace que el transporte de oxígeno no sea adecuado. Esto lo produce, por ejemplo, la anilina, nitratos y nitritos. Inhibidor de enzimas, como el caso de los plaguicidas organofosforados y carbamatos que producen la inhibición de la acetilcolinesterasa, creando problemas de tipo respiratorio. Bloqueador en el transporte de oxígeno, que es el bloqueo de la enzima citocromo oxidasa, que va a producir un problema también de tipo respiratorio al no poder utilizar el oxígeno del aire. Y el monóxido de carbono con la formación de la carboxihemoglobina. Bien, pasaremos a la parte 2. Gracias.